Todos les damos la bienvenida a este webinario para la detección temprana de la prevención del suicidio y compartir experiencias. Yo soy Mark Senior, soy profesor asociado de la Cátedra de Psiquiatría en la Universidad de Toronto y es un gran placer para mí darles la bienvenida a todos los asistentes que se conectan vía Zoom, sobre todo a quienes coorganizan este evento, la OPS, la Universidad de Toronto. También quisiera agradecer a mis colegas, a doctor Pablo Francisco Ana Luisa, doctor Renato Olivera y Sousa y a los otros organizadores. Recordarles también que en este evento tenemos interpretación simultánea al inglés y al español. Para acceder tienen que hacer clic en el icono en la parte inferior de las pantallas del globo terráqueo. Esta es una de las muchas sesiones organizadas entre la OPS y la Universidad de Toronto con el objetivo de evaluar prácticas de identificación y prevención del suicidio. Luego, en la primera mitad del 2025, vamos a organizar otras sesiones. Los invitamos a que las exploren. En particular, hay 4 intervenciones claves que han sido establecidas por varias organizaciones para prevenir las tasas de suicidio en varios países. Estas sesiones van a poner el acento en una de estas intervenciones. Nuestro primer webinario en septiembre tenía por objetivo cambiar las narrativas y la atención mediática que se le brinda a este tema. Hoy nos vamos a concentrar en la detección temprana y la intervención para la prevención del suicidio. Tenemos a 3 ponentes destacados. Yo los conozco en lo personal, he colaborado con ellos y doy fe de que nos van a ayudar a ampliar nuestro conocimiento sobre las líneas directas. Hacia el final vamos a tener un bloque de preguntas y respuestas. Para poder atender a todas las preguntas, les pedimos que utilicen por favor la función de preguntas y respuestas, no el chat. Pueden volcar sus preguntas en todo momento de la sesión, las vamos a abordar hacia el final. Y ahora quisiera presentarles a nuestro primer orador, el doctor Richard McKeon, que de momento es el asesor senior de abuso de sustancias en la oficina también de crisis sanitaria y trabaja en el Centro de Servicios para la Atención de Salud Mental. Ha trabajado en varias estrategias de cara a reforzar los esfuerzos de prevención del suicidio. También ha sido parte de varias estrategias nacionales en los Estados Unidos con este mismo tema. Recibió también un premio por su labor y es un honor contar con su presencia hoy. Richard, adelante. Muchas gracias, Mark. Un placer estar aquí y en los próximos 20 minutos procuraré darles un pantallazo de cómo funcionan estos servicios en los Estados Unidos, de la línea directa 988 en particular. Y también voy a contar algunas metodologías y acciones de trabajo en nuestra línea directa 988, comparándolas también con la Estrategia Nacional para la Prevención del Suicidio del 2024. La línea 988 ha sido una innovación enorme para nosotros en los Estados Unidos. Antes de explorar los detalles, les contextualizo un poco. Estos son los desarrollos anteriores que nos han llevado a donde estamos hoy en los Estados Unidos. En el 2005 lanzamos la línea de atención directa para la prevención del suicidio nacional. Y allí teníamos más de 200 centros de atención de crisis distribuidos en todo el territorio estadounidense. Esta red, con el tiempo, llegó a incluir en el 2017 un link a la línea de atención para los veteranos, también una subred para atención en idioma español. Y en el 2013 incorporamos un servicio de chat. And all of this was
influenced by a Todos series estos of esfuerzos stanza-funded fueron influenciados evaluations. también por una This was serie some of the de first evidence that showed evaluaciones that y otras acciones. hotlines could Y be aquí effective pudimos in empezar a reducing ver suicidal que las líneas ideation directas among son callers, eficaces a la and hora de also in reducir demonstrating that las people at tasas de high risk suicidio y would in también fact para call an demostrar que las hotline personas en because situación de there was a riesgo belief piden ayuda, previously porque that antes people at existía risk la would creencia not call. de que la That has gente en situación certainly de riesgo been no iba a llamar disproved. y eso And quedó our evaluations desmitificado. also led to También las significant evaluaciones nos program development llevaron initiatives, luego a muchas including the iniciativas de development desarrollo de of programas, entre standards ellas el for desarrollo suicide risk de assessment estándares y normas para online, evaluar y so prevenir that everyone who el called was suicidio. asked three prompt questions, Es decir, que a and cada persona que guidelines for llama, por ejemplo, caller se le at formulan imminent tres risk. preguntas. Y eso So también I'm nos not going to llevó have a time to go formular into all ciertas of the guías sobre evaluations la prevención del data suicidio. in No voy detail, a contar but I todos did want estos to make sure detalles de that people were evaluación, aware pero sí of enfatizar que um, these important studies, and we can certainly hubo una share more instancia de concientización al about respecto de them todos estos later on. estudios. Y más adelante, si gustan, And then podemos as we compartir talk about detalles. the role Y of hablando también hotlines in terms del of rol early que detection, despliegan las one líneas key directas en issue la detección temprana, that we un wanted aspecto to mention clave que is queríamos that abordar when we launched 988, es que cuando we lanzamos la had línea in some ways 988, subtle but also important en rebranding. ciertas maneras Previously, it was hicimos called the como National un proceso Suicide de Prevention rebranding, de Lifeline. reformular nuestra It has marca. now been Antes la rebranded línea as tenía the otro nombre 988 y con este Suicide and cambio Behavioral Crisis la llamamos la Lifeline. línea de The atención idea directa de was crisis that we didn't 988. want La to idea detrás de este inadvertently cambio communicate era que no that someone queríamos had to comunicar be de manera suicidal subrepticia de que in alguien order to tenía que call. tener intenciones Because we want suicidas people para to llamar. call as La soon idea as es que possible. la gente llame Um, ni so, for bien example, if lo somebody was sientan. feeling Por depressed ejemplo, si alguien se siente or deprimido depressed and hopeless, we o certainly would deprimido, not want to desolado, communicate no that they queremos needed to wait comunicar until they're que thinking tienen que about esperar suicide a in order to call. pensar We would recién en want el them suicidio para que nos um, puedan llamar. to call Queríamos early que on nos in the llamaran development antes en of their este emotional proceso, distress. en este And so emotional desarrollo de distress su in and of malestar itself emocional. is an important reason to Porque ya call el the malestar lifeline, emocional, as well percibirlo, es as un for third motivo parties, family suficiente de members, or peso friends para who may be llamar a la concerned atención, a about la línea de someone atención else, directa. um, to make Y lo such a mismo con las call. Another amistades, example que would be pudieran that llamar um, por sus when amigos you que think about consideraban el riesgo. other behavioral También, crises, si all of pensamos which have en heightened estas líneas risk de for crisis, suicide, let's say someone experiencing substance use todas issues hablan or de que psychosis si hay um, alguien que está again, we transitando do una not want to situación wait de till abuso de somebody is sustancias suicidal o for them to be psicosis, que able to llamen, reach pero out to no help. We queremos want them to esperar a reach que out alguien se sienta earlier. ya So o tenga that pensamientos was the suicidas reason para for que the sea ese el rebranding. momento en So que llame. where have we Por come eso since the también hicimos este launch proceso de of cambio de 988 nombre y cambio de in marca. July En 2022 julio del was when 2022, um, both by law, a law tanto was por una cuestión passed by jurídica, Congress porque se and aprobó signed una into ley en el law by Congreso President Trump and the que National firmó el Suicide Hotline presidente Trump Designation Act, a um, través de una ley específica de and it was esta also línea ordered by directa, the Federal también Communications Commission hubo that una by orden July de la comunicación 2022, de la Federación de um, Comunicaciones y every decía cell que phone, every al landline, julio del every 2022 voice over cada internet device in the United teléfono States needed to celular make o dispositivo en los 988 Estados operational. Unidos tenía In que addition, habilitar the la comunicación FCC con la had línea also ordered 988. Además, la texting FCC, to a cargo de las 988 comunicaciones needed to be nacionales, made operational by that estipuló same date. que los mensajes de So texto a the la línea full launch 988 también of tenían que estar 988 habilitados. took place in July of Esto sucedió entonces 2022. en julio del So we are 2022 2 years and a y few desde ese months entonces la línea past that 988 date. está In the completamente first 2 operativa. Ya years, llevamos un poco más de 2 años. our hope En el primer that año, a three-digit number would be easier to nuestra remember and esperanza de lead que un more número de people to tres call for help dígitos
fuera más fácil de recordar para que la gente llamara, demostró ser cierto. Y así recibimos más de 10 millones de llamadas, chats y mensajes de texto en estos 2 años, desde julio del 2022. Y en este número se incluyen 6 millones de llamadas, casi 1,7 millones de mensajes de textos y 1,3 millones de chats que logramos responder. Así hemos ampliado el acceso a la atención a través de servicios especializados. Mencioné que teníamos una subred de comunicación en español, que esta se retrotrae al 2007. Y aquí también añadimos mensajes de texto y chats en español a partir del 2022. También añadimos opciones para la comunidad joven de LGBTQI+, que lleva como a una subred de personas familiarizadas con las problemáticas de esta comunidad. También, en este afán de expandir nuestros servicios y atención, lanzamos un video servicio que permitía a las personas recibir asistencia en lenguaje de señas estadounidense. Todos estos esfuerzos fueron parte de lo que hicimos para ampliar la atención. Además, en cuanto a supervisión y aumentar la financiación para esta línea 988, muchos estados han estado activamente involucrados en la línea 988. Y si bien cada estado está involucrado, hay otros estados que han tomado otra serie de acciones también. De hecho, 10 estados han instituido una tasa, un arancel del 988. 9 han creado un consejo asesor. 14 han creado un fondo fiduciario. 8 han reforzado la cobertura de seguros para atender las situaciones de crisis. 7 han estudiado las brechas financieras en las capacidades del sistema y 30 también han pasado apropiaciones para al menos uno de los servicios de atención de crisis principales. Todo esto vinculado a la línea de 988. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y por supuesto quedan desafíos de cara al futuro. En los primeros 2 años nos encontramos con varias situaciones. También recibimos muy positivamente el apoyo de varios estados, como mencionado. Pero los desafíos son importantes. Tenemos a veces escasez de profesionales, de personal, sobre todo en los turnos de noche. Esto representa un problema desde la medianoche hasta las 8 de la mañana del día siguiente. También este tipo de puestos de trabajo llevan a altas situaciones de estrés y por tanto una gran rotación de personal. Y también hay desafíos de índole geográfica. Por ejemplo, tenemos los equipos de crisis móvil que van hasta las zonas rurales y eso les insume más tiempo que quienes trabajan en las zonas urbanas. Por supuesto, también hay desafíos en lo financiero. Hay varios programas que necesitan apartar fondos para estos programas y en general se percibe que es necesario aumentar las capacidades, tanto en cuanto a formación de los profesionales, porque no todos los profesionales de la salud reciben suficiente capacitación en torno a crisis. Y también es importante reforzar la interconectividad en la atención a la crisis.
tanto en los servicios ambulatorios como en los hospitalarios. Sabemos que luego de la llamada sigue un periodo de riesgo, no es que por haber llamado el riesgo desapareció. Por lo tanto, esa conexión durante la atención es vital. Por este motivo es que desarrollamos SAMHSA. Estas son las guías nacionales para el cuidado y la atención durante la crisis y buscamos desarrollar estándares y normas nacionales. Y como vemos aquí en pantalla, tenemos los elementos centrales de un sistema para la atención de crisis, es decir, tener call centers regionales o nacionales coordinados en tiempo real, también una crisis móvil disponible todo el tiempo y otros elementos y esfuerzos. Este año y de cara al año siguiente también tenemos distintos objetivos que vemos aquí en pantalla. Hay algunos que ya están en marcha y uno de ellos es routing, es decir, hacer un rastreo de la llamada a través de una tecnología específica que hace un georrastreo. Es decir, esto depende del código de área desde el cual llame la persona. Hay muchas veces en que las personas se trasladan de un lugar a otro. Este proceso ahora está en proceso de cambio. Hay 3 empresas nacionales de telecomunicaciones que ya están trabajando en esto y también la Federación de Comunicaciones Nacional ordenó que se utilizara esta tecnología, es decir, que la torre de comunicación que atraviesa o que es parte de la comunicación indique la fuente de la llamada. No será tan precisa como en las llamadas que se hacen al 911, pero sí nos va a poder permitir asignar a distintos centros de atención. También otro objetivo tiene que ver con la mejora continua de la respuesta operativa, mejorar también la transparencia de los resultados de la línea 988 e estandarizar la documentación de contacto y las notificaciones e informes. Otro objetivo es seguir expandiendo los chats y los mensajes de texto locales, mejorar también los procesos de recopilación de datos y seguir generando conciencia en la comunidad, por supuesto. Seguimos trabajando también arduamente en investigación y para eso nos asociamos con investigadores externos. De hecho, hemos empezado ahora a transitar un plan de evaluación a 5 años abarcativo. Es uno de los esfuerzos más ambiciosos que tenemos para poder estudiar los servicios de atención a crisis en los Estados Unidos. Y también buscamos brindar un pantallazo nacional coherente, integrado sobre los avances que se hacen en el acceso a los servicios de crisis. Otro aspecto importante en el que estamos trabajando tiene que ver con la coordinación de la línea 988 y la línea 911 y sus sistemas de respuesta. Muchas de las llamadas que llegan al 911 pueden redirigirse a la línea 988 y así también aliviar la participación de las fuerzas policiales del equipo del 911. Por lo tanto, estamos trabajando en varias zonas en este sentido y la Asociación de Números de Emergencia también pronto brindará una serie de guías muy pronto en cuanto a esta interconexión e interoperabilidad entre el 988 y el 911. We have done formative research to find out how different high-risk populations. Hicimos investigaciones para ver cómo llegar a las poblaciones de riesgo, quién serían los mensajeros, en quiénes podríamos confiar para que reciban información sobre el 988.
con respecto a los pensamientos suicidas o los intentos de suicidio. También tenemos en términos de los afroamericanos, de los hombres rurales. Estos son unos ejemplos en donde estamos queriendo investigar un poco más. Tenemos también campañas de marketing pagas y realmente estamos muy contentos en el alcance que tuvo esto y cómo los grupos también fomentaron estas campañas. Aquí podemos ver algunos de los mensajes que hemos enviado el último septiembre. Tuvimos el primer día del 988, en el cual personas de todo el mundo brindaron información sobre la línea 988. Incluso apareció como una pregunta en el programa de Jeopardy! Realmente estamos muy contentos por cómo la gente en todo el país se unió a nuestros esfuerzos del 988. Hemos comenzado un centro de asistencia de técnica y de capacitación. Con este código QR que tenemos acá en la pantalla pueden obtener más información. En función de no perder tiempo, no les voy a aburrir con muchos detalles sobre esto, pero pueden obtener información ahí, así que aquí tienen a disposición. También quería mencionarles, y esto lo voy a hacer de forma muy resumida, 988 es una parte muy importante de la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio Nacional del 2024. Esta es una estrategia, primero, esta es una estrategia que aborda 10 años, así que queríamos asegurarnos de estar incluidos nosotros dentro de esta estrategia nacional. Esta nueva estrategia nacional tiene 4 direcciones estratégicas: la prevención al suicidio comunitaria, los servicios de crisis y tratamiento, la investigación y la mejora del desarrollo y la prevención al suicidio y la equidad en salud. Next slide. Entonces, el objetivo número 8 de la Dirección Estratégica 2 se concentra en el tratamiento y el implementar servicios de prevención como un componente central de la atención sanitaria. Al conectar los servicios de salud con la prevención de suicidio es muy importante. No les voy a leer todos los objetivos porque ustedes van a poder verlos dentro de la estrategia nacional, ya que pueden acceder a ella de forma online para ver los detalles. Estos son el resto de los objetivos dentro del objetivo número 8 sobre la prevención del suicidio, un componente central de los servicios de salud. Aquí tenemos el objetivo 9, que se concentra específicamente en los servicios de crisis para incluir la calidad y la accesibilidad a los servicios de crisis en todas las comunidades. Este es el objetivo de estas pautas nacionales. Entonces, estos objetivos destacan la mejora de la colaboración entre el 988 y el 911 con grupos interdisciplinarios. Un acceso temporal para generar seguridad y también seguimiento. También son componentes importantes de este objetivo. Esta es la parte que quería destacarle de los objetivos. Cuando se lanzó esta estrategia nacional, lo bueno fue tener un plan de acción federal. Ahí tenemos 280 acciones con las que estamos
que se comprometieron las agencias nacionales para los próximos 10 años. Next slide. And so this is just a sampling of the Entonces, ones esto es that solo un have committed to, resumen de los compromisos have, que that relate se to crisis services. asumieron con respecto a los servicios de crisis. Evaluar la calidad y la accesibilidad a los servicios de crisis, identificar las brechas que tenemos que abordar, los elementos de datos comunes, poder identificarlos. También debemos garantizar que haya un servicio de respuesta a crisis efectivo y continuo. Nos vamos a asegurar de que tengamos reembolsos de Medicaid y del programa de salud para niños, CHIP. Necesitamos también tener una planificación de crisis adecuada. Vamos a monitorear los contactos del 988, incluso los intentos de suicidio y su progreso, tanto sea voluntarios como intervenciones en emergencia, para que la gente que está en riesgo inminente puedan, sin necesidad de intervención personal, sino simplemente con el llamado telefónico. También necesitamos un ubicador desde dónde está siendo identificada la crisis. También debemos especificar cuándo el contacto corresponde al 988 o el 911, que es parte del plan de acción federal. Vamos a desarrollar planes de respuesta a las crisis, las líneas para veteranos, para crisis de veteranos. Estos son otros ejemplos y todo es parte del plan de acción federal, pero pueden encontrarlo, como les dije, online dentro del documento completo. Con respecto a los servicios de crisis para los adultos mayores, necesitamos hacer un diagnóstico de aquellos con discapacidades de desarrollo e intelectuales. Necesitamos una capacitación sobre competencias culturales y militares con respecto a los veteranos o a quienes están en servicio activo. La colaboración para estos procesos para mejorar la respuesta a la seguridad pública. Ven que aquí tenemos muchos departamentos que se comprometieron en estos ítems: el Departamento de Defensa, el Departamento de Justicia, el DOJ, el DOD. Y finalmente, estamos trabajando junto con las líneas de prevención al suicidio para promover esta estrategia nacional. Hemos tenido consultas con Australia y con otros países que también están trabajando en esta misma área para hacer esto de forma continua. Tenemos actividades dentro de la estrategia nacional, si se están implementando o no, y si se están implementando, cuál es el impacto que realmente están teniendo. Con esto termino mi presentación. Creo que dejamos las preguntas para el Sid. Muchas gracias, Richard. Realmente el trabajo que hacen es increíble. En función del tiempo, vamos a dejar las preguntas en nuestra casilla y después las vamos a responder al final. Entonces ahora tenemos a la doctora Liz Fossen-Crawford. Ella es psiquiatra en el Centro de Adicciones y Salud Mental en Toronto. Este es el hospital escuela más grande y es directora médica del 988. También es directora médica de psiquiatría y profesora de psiquiatría en la Universidad de Toronto. Alison es asesora científica del grupo del Arctic y también es miembro de New Arctic para asegurar acceso a la prevención
Alison, es un placer tenerte aquí hoy. Muchas gracias, Mark. Muchas gracias, Richard. Creo que terminamos organizado por tamaño de cantidad de población. Hablamos de Estados Unidos, ahora voy a hablar de Canadá y después vamos a hablar de Puerto Rico. Con respecto a estas líneas de prevención de suicidio, creo que se implementa en diferentes contextos y en diferentes escalas. Vi que hay un título, somos la línea de ayuda a crisis al suicidio, que es la diferencia que tenemos con los Estados Unidos. Richard, me puse celosa de que el 988 se mencionó en el programa Jeopardy. Entonces, lo que yo he hecho, he organizado por un top 10 de lo que hicimos al implementar el 988 en Canadá. Esto pasó el último año. Algunas cosas son bastante similares con los Estados Unidos. Lo implementamos años después, así que nos aprovechamos de la experiencia de Richard y sus colegas. Y también dentro de este esquema político, es un número de 3 dígitos fácil de responder. Nosotros atendemos en inglés y en francés, que son nuestros idiomas nacionales, en todo Canadá, a través de teléfono y de mensaje de texto. También quiero hablarles del alcance. Al menos en este momento de la implementación, queremos que la gente nos llame cuando está en un momento de tensión, porque es donde tienen mayor riesgo de suicidio, pero también queremos usarlo como prevención. Aquí tenemos nuestros números hasta el momento. Esto es en el primer año, de hecho son 9 meses de servicio, tenemos aproximadamente 1000 interacciones por teléfono o por texto por día. Estos números son estimaciones. Tuvimos más, no se divide parejo entre llamados de teléfono y texto, sino que cada vez estamos recibiendo cada vez más mensajes de texto. Como tenemos la tasa de respuesta, que es importante, vamos a hablar después de cuánta gente se queda en la línea. A ver, número 10, necesitábamos un compromiso. Esto fue muy crítico y necesitábamos un cambio de liderazgo, de gestión. Esto era multisectorial y en particular apoyo político. Necesitábamos los fondos. Contamos con el apoyo de los servicios de salud para empezar con este servicio de prevención en Canadá. En el 2020 empezamos a hablar, pero al final de ese año en la Cámara de Diputados, en el House of Commons, se aprobó la ley de la Comisión de Radio, Televisión y Telecomunicación. También fue muy importante para implementar, porque tuvimos este plan de acción nacional para la prevención de salud. Aquí contamos con la Agencia de Salud de Canadá. Como ven, aquí tenemos el componente central. Aquí tenemos las partes centrales de todo nuestro plan. Entonces, al tener todas estas conexiones, pasamos al punto número 9. Tenemos cuál iba a ser la adopción y el compromiso, cómo nos íbamos a organizar para establecer objetivos, cuál iba a ser el marco, cuál iba a ser la efectividad, la implementación, el mantenimiento. Estos 10 puntos los voy a cubrir en 10 puntos, los voy a cubrir en 20 minutos, pero si quieren ver en más detalle, estoy encantada de hacerlo en cualquier momento. Pero al estar concentrados en cómo
haríamos la implementación y también cómo íbamos a tratar y a verificar la efectividad. Y cuando vamos a hablar también de equidad en un momento, pero algo que agregamos en nuestro marco fue en todos los niveles, fue el enfoque en equidad, en inclusión, en accesibilidad, en todo lo que hacemos. Aquí tenemos nuestra publicación, luego de los primeros 6 meses de implementación de nuestro servicio. Número 8. Esto podría ser el número 1 perfectamente. Nuestros socios para el éxito. No solo el Centro de Adicción y Salud Mental no es solo un servicio, sino que también es una red de socios que prestan este servicio, pero nuestros socios también están en múltiples sectores, entonces, y de este modo, y también están siendo cada vez más con el tiempo a nivel de gobierno, a nivel de salud, de prestadores de salud, en educación, estamos llegando a todos lados, con lo cual estas sociedades son sumamente importantes. Estos son los que estoy presentando yo, pero la verdad somos un equipo muy grande trabajando en esta tarea inmensa que requiere un esfuerzo de equipo. Estas sociedades nos han ayudado con este apoyo basado en las comunidades. Tenemos socios en todo el país. Como ven, es una red. Funciona muy similar a como es en los Estados Unidos. También tenemos algunos prestadores nacionales de servicios telefónicos y otros tipos. Número 7. Aquí tenemos mucha información. Vamos a tomarnos un momento. Es cómo crear un sistema de salud. A ver, tenemos un marco que está vivo, que continuamente, porque estamos recogiendo datos cualitativos, cuantitativos, métricas, volúmenes, y constantemente estamos comparando estos con estas áreas centrales, donde ven en el centro tenemos al usuario del servicio. ¿Dónde está cada uno? Esto significa que pueden acceder al 988 en toda Canadá. Hemos hecho investigación de marketing para que puedan acceder desde cualquier momento, de cualquier lugar de Canadá. La gente tiene que sentirse incluida también, que significa que el sistema funciona para diversos grupos con diversas necesidades. La confianza es muy importante aquí. También tenemos diversidad en la gente que responda. Entonces, cuando prestamos el servicio, coincida con las diversas necesidades y la diversidad de nuestra población. Ustedes están seguros. ¿Qué significa? Van a obtener una respuesta segura, informada. Las organizaciones tienen la responsabilidad de fomentar este sentido de seguridad y claramente la eficiencia. Sabemos que en general queremos asegurarnos de estar prestando un servicio eficiente, pero también creo que a largo plazo necesitamos seguir mejorando. Aquí vemos un ejemplo de esto que les contaba. Aquí vemos datos volumétricos y a lo largo del día verán las llamadas y que hay una fluctuación en el volumen. Según las horas de la mañana o de la madrugada, las llamadas aumentan. Hay como un periodo también de abandono de llamada. Y ese es un momento en el que la gente corta, porque quizás están mucho tiempo esperando en la línea. Entonces, son este tipo de datos los que nos permiten también implementar cambios en pos de la calidad. No lo veo en la pantalla. Un segundo. Número 6.
Bueno, tiene que ver con centrar los esfuerzos en la equidad y el acceso. Esta es una comunidad de práctica que busca en mejorar la equidad en todo el sector de atención de crisis. Diría que este es un área en la que también hemos realizado muchas investigaciones, hemos hecho muchas actividades de difusión, hemos analizado también tecnologías para que quienes, por ejemplo, pertenecen a las comunidades de primeras naciones o son menores a 18 años, también tengan datos en cuanto a la eficacia del impacto. Y en cuanto a la equidad, también estamos implementando una encuesta post llamada. Está estratificada según ciertas características demográficas y otras variables. Y esto nos permite entender si el servicio satisface las necesidades inmediatas de la población. Número 5. Esta de hecho ha sido una de mis áreas preferidas y también ha sido una grata sorpresa en cuanto al impacto y alcance que ha tenido. Richard mencionó algo sobre las comunicaciones. Tenemos un programa de comunicaciones, cómo las gestionamos, y aquí hay varias entidades que han llevado adelante estudios fabulosos sobre este tema. Incluso habría que pensar en el tema del branding, de la identidad de marca. Uno no pensaría que para una línea directa sería importante, pero sí lo es, porque el amarillo de hecho es uno de nuestros colores y la OPS también tiene el amarillo. Pero todo esto es importante, el nombre, la carta cromática, que resuene toda esta identidad en la población. Del lado izquierdo verán un recurso que desarrollamos para hablar del suicidio. Se llama así, podemos hablar del suicidio. Y la idea es que permita a las personas empezar estas conversaciones tan difíciles sobre malestar emocional, tensión y demás, porque sabemos también que hay mucho estigma en torno a estas conversaciones. Y por eso, con este marketing, nuestra esperanza es disminuir el estigma para hablar de este tema. El número 4 tiene que ver con estandarizar la intervención. Y esto también ha sido sumamente importante. Queremos asegurarnos que la evidencia que surja en el campo tenga una correcta implementación. Y este es un enfoque que busca, no es que pretenda tener una colaboración rígida, inmóvil entre las partes, pero sí se trata de asegurarse de que la capacitación que exista esté alineada con las misiones. Y antes de este enfoque, no teníamos tanto alcance. También trabajamos en cuanto a formación o capacitación. Estamos trabajando con una organización canadiense en el desarrollo de normas y estándares para las líneas de atención de crisis, buscando capacitar a los agentes de atención inmediata y otros miembros de personal relevantes. Número 3, ya nos vamos acercando al final, tiene que ver con respaldar un personal diverso y que pueda florecer. Hemos analizado aquí bienestar, instancias de formación del personal. De hecho, aquí a la derecha vemos una gráfica del marco de competencias para que cada persona pueda evaluar sus propias competencias y evaluar así también su propio aprendizaje. Y también nos dimos cuenta de que trabajamos en instancias de apoyo para los agentes de atención primaria, de respuesta. Y tenemos una fuerza laboral que se enfrenta a situaciones muy difíciles. Por lo tanto, no es solo importante el aspecto de formación o capacitación, sino también nosotros poder brindarles un apoyo adecuado. Número 2, involucrar a las personas que van a utilizar el servicio. Somos muchos grupos de trabajo y tenemos, por ende, muchas maneras de acceder a las personas con sus experiencias. Hay gente que desde el principio ha estado involucrada con nuestro trabajo
y han sido clave en asegurarse de que este servicio satisfaga correctamente las necesidades de la población. Y primero y principal, esto siempre ha sido importante, por supuesto, desde el minuto uno que empezamos esta iniciativa. Y también es una parte clave del sector. Y es un área que está impulsada por los valores. Los valores formulan, enmarcan muchas decisiones clave. Y tiene que ver con un modelo profundo de equidad, por ejemplo, o esto que mencionaba de ser un sistema de salud que va aprendiendo, de tomar decisiones informadas. Y también aquí es importante el tema del sentido de pertenencia y la compasión. Esto sigue llamándome la atención. Quienes trabajamos en este sector, en este tipo de servicios, tienen una gran necesidad de gestar comunidades imbrincadas entre sí, conectadas, donde haya una red que las pueda ayudar siempre que se necesite. A veces es difícil de medir todo esto, pero creo que permea todo el trabajo que se hace desde este lugar. Y quisiera cerrar con esta cita de alguien que utilizó nuestro servicio. Y tenemos mucha suerte de a veces tener este tipo de comentarios y aportes. Así que, bueno, gracias por escucharme. Muchas gracias, doctora Crawford. Qué importante este recordatorio de que no siempre reaccionamos a estadísticas y cifras duras. Qué bueno que hayas cerrado con esta cita tan bonita que vemos en pantalla. Y felicitaciones también y gracias por su charla. Y ahora pasamos a nuestra tercer oradora, la doctora Elizabeth Seward. Es psicóloga clínica que tiene su consultorio privado en Costa Rica. También ha sido responsable de la coordinación y la implementación del programa de prevención del suicidio en instituciones privadas, universidades y a nivel gubernamental también. Ha trabajado con el Consejo de Psicólogos de Costa Rica, ha trabajado como consultora externa para las Naciones Unidas en el marco de los refugiados y está aquí con nosotros. Muchas gracias, Elizabeth. Le cedo la palabra. A ustedes las gracias. Yo voy a hablar, mi presentación va a ser en español, pues vamos a hacer un cambio de idioma. Quisiera agradecer la oportunidad de compartir con ustedes un trabajo que ha estado haciendo Costa Rica, un país centroamericano pequeño de aproximadamente 5 millones de personas, pero que ha tenido un gran compromiso con la prevención del suicidio desde hace muchísimos años, mucho antes del 2014, cuando el OMS hace un llamado mundial sobre el tema del suicidio. Yo les voy a presentar el trabajo que se hizo, una línea de crisis a nivel nacional que se llama el Despacho de Apoyo Psicológico, o DAP. Esta línea de crisis fue la colaboración de 3 instancias en Costa Rica: el Colegio Nacional de Psicología, el Ministerio de Salud y el Sistema de Emergencias 911. Es una línea gratuita en todo el territorio nacional. Eso fue posible porque se montó encima o adentro de la estructura que ya tenemos de Emergencias 911. El DAP fue impulsado por la pandemia del 2020 y el objetivo era atender las solicitudes de apoyo psicológico, haciendo una diferenciación en las llamadas que entraban a 911 de emergencias físicas de emergencias de más índole emocional. El objetivo general de la línea era crear una herramienta estratégica y prioritaria para el apoyo psicológico en incidentes relacionados a síntomas emocionales. De forma inmediata, brinda a las personas usuarias de los servicios de salud los recursos de apoyo para enfrentar la situación
que a su vez permite la activación de otros respondedores interinstitucionales que brindan apoyo profesional calificado para el seguimiento especializado en esos casos. Como podemos ver en los objetivos, habían varios objetivos específicos que el país estaba tratando de cubrir ante las necesidades que la población estaba presentando. Las características específicas o más llamativos del DAP, de esta línea, es que primeramente no eran una línea exclusivamente para la atención de una crisis suicida. Y eso fue, me parece, muy novedoso en el sentido que hay muchas ocasiones que una persona puede tener ideación suicida, pero no lo presenta tan claramente. Pues el hecho que la persona podría llamar con cualquier tipo de crisis y que los profesionales estaban capacitados para diferenciar entre una crisis de tipo intervención en crisis o que había que aplicar los primeros auxilios de una crisis de riesgo suicida, fue muy importante porque nos permitió atender una gran cantidad de personas y captar personas que a lo mejor no hubieran recibido esa atención especializada. El hecho que fue por medio de 911, más adelante yo les explico el 1322, pero eso que fue montado dentro del mismo sistema de 911 permitió que fuera accesible al territorio nacional. La persona no tenía que tener un teléfono de línea o un teléfono celular pagado, porque en zonas remotas del país hay teléfonos públicos donde uno puede llamar gratuitamente a 911. Es un servicio que el país entero entiende y reconoce, pues en un momento de crisis es lo obvio donde llamar. Además, 911 estaba recibiendo una gran cantidad de llamadas más del índole de crisis suicida. También pone énfasis en la clasificación de los casos. Eso es importante porque permitió un tipo de follow-up después, pudiendo identificar exactamente dónde estaba ubicada la crisis, permite a los profesionales entender qué otros recursos interinstitucionales y locales necesitaban jalar. También pone una énfasis en la clasificación de la situación de crisis, porque es diferente una crisis por uso de sustancias, una crisis por una situación de un trastorno psiquiátrico, a una crisis porque hay una situación de riesgo o hay una ideación suicida. También una característica de esta línea fue que se pudo identificar en la forma que se clasificó los casos recurrentes y se pudo empezar a identificar ciertas personas que cíclicamente llamaban, y eso permitió al equipo buscar otro tipo de recurso para acompañar a estas personas. Además del equipo que recibían las llamadas, esta línea tenía una persona que era funcionaria del gobierno, de Secretaría Técnica de Salud Mental, que es un ente que está dentro del Ministerio de Salud, y esa persona supervisaba los casos, pues permitió crecer en conocimiento, capacitarse más, trabajar los casos más complejos, bajar el burnout en el equipo, porque había espacios y una persona específica que estaba acompañando a los equipos. Muy bien. ¿Cómo se construye esta línea?
Es una historia bastante interesante, pero vamos a ver si rápidamente les puedo explicar cómo fue. En el 2017, 911, la línea de 911, alerta sobre una gran cantidad de llamadas que están entrando de índole de con crisis suicida. Pues el Consejo Nacional de la Salud empieza a notificar al gobierno que es necesario construir una línea que puede recibir estas llamadas. Inicialmente, nuestro Hospital de la Salud Mental, anteriormente conocido como el Hospital Nacional Psiquiátrico, dice que ellos pueden asumir esta línea y brindan el servicio de 2 funcionarios del hospital y un espacio pequeño donde pueden empezar a recibir las llamadas, con la limitación que solamente podían atender en horas de oficina. Pues eso significaba que la persona entraba a las 8, salía a mediodía, salía a almuerzo, entraba a la 1 y salía a las 4 o 5 de la tarde cuando le terminaba su jornada laboral. Rápidamente después empieza indicios de la pandemia y se piensa que se necesita otra línea para atender a los casos. Perdón. Antes de la pandemia, 911 empieza a identificar que sigue entrando llamadas y con la pandemia esas llamadas se incrementan. Pues el gobierno empieza a pensar en abrir una línea paralelo a 911, que era el 1322. Y eso era para recibir llamadas de cuándo puedo salir de mi casa, cuáles son los síntomas que necesito tener cuidado, ir al hospital, si necesito incapacitarme, qué tengo que hacer. Y el gobierno necesitaba sacar esas llamadas de angustia, pero más de angustia administrativo, de cómo el país estaba manejando la pandemia, necesitaban sacarlo de las llamadas de 911. Pues se abre el 1322. Pero con el incremento de la situación de la pandemia, las autoridades ven que necesitan una línea para recibir llamadas y hacer intervención en crisis y administrar los primeros auxilios emocionales. Pues se comunican con el Colegio Profesional de Psicólogos y se hace un llamado a nivel nacional a todos los psicólogos inscritos y colegiados de ver si ellos podrían de forma voluntaria entrar en una línea que se llama la línea Aquí Estoy. Hay 2 líneas, línea Aquí Estoy del colegio y línea Aquí Estoy, que es del Ministerio de Educación, que recibe las llamadas de menores de edad y colegiales. Y con estos voluntarios se pudo abrir la línea paralelo a la línea del Hospital de la Salud Mental, donde se empezó a atender las crisis de angustia y filtrar también las situaciones donde habían riesgo de ideación suicida o de comportamiento de suicidio. Con el avance de la pandemia y la saturación en la línea de Aquí Estoy, que era en un horario reducido porque de nuevo no había fondos, todo era en una oficina del Colegio de Psicólogos que se habilitó y con voluntarios, el gobierno decide que es hora y es necesario abrir una línea que puede atender las situaciones emocionales que están entrando por 911. Y con eso se abre el DAP, el despacho de apoyo psicológico, de nuevo, con voluntarios. Y en ese momento esos voluntarios eran 8 funcionarios y la persona que venía de la funcionaria que era parte de Secretaría Técnica. Y por 6 meses esta línea
trabajó con esos voluntarios, hasta que Costa Rica pudo recibir un financiamiento del Fondo Mundial. Y con este recibimiento en septiembre del 2021 de estos fondos, el servicio se abre a 24/7. Y las personas tienen accesibilidad a estos 8 profesionales en cualquier momento, día, mes y lugar del país. Desfortunadamente, los fondos fueron limitados y en noviembre del 2022 hubo que cerrar el DAP. No está descartado, está ahí en stand-by y la esperanza es que podemos encontrar nuevos fondos para reabrir el servicio. ¿Cuál era el proceso de atención? Inicialmente, la llamada entra a 911. En ese momento, ese operador o operadora tendría que identificar si la emergencia era más del índole físico, como un infarto, un accidente de tránsito, o si tenía que ver con alguna situación emocional. Recuerda que la línea no es exclusivo de ideación suicida o riesgo suicida. Pero en el momento que esa llamada es pasada a identificado con una emergencia más psicológico, es pasado al despachador o despachadora del DAP, quien empieza a identificar qué tipo de crisis emocional esta persona está atravesando. Y se utilizó 2 herramientas para poder diferenciar entre una crisis más del índole del suicidio y una crisis que tenía que ver con otras situaciones. Uno de los instrumentos se llama CASA. Eso representa o identifica cambios repentinos, amenazas verbales, no verbales, sentimientos, acciones y conductas. Y también la pálida, que es el pensamiento de muerte y el plan, aislamiento, letalidad, intentos previos, desesperanza y autolesiones. Y a partir de estos instrumentos bastante básicos, pero que dan una información muy importante, estos profesionales pueden ubicar qué debería ser el siguiente paso, cuáles instituciones hay que llamar, cuál es el protocolo a seguir para atender a esa persona. Muy bien, ¿cuáles son las instituciones vinculantes con el 911? Como estaba basado en este sistema nacional, eso permite hacer trabajar interdisciplinariamente y usar y ligar diferentes recursos que hemos podido construir a nivel nacional. Uno de esos son las oficinas ILAIS y IRAIS. Estas oficinas que son, cada región de Costa Rica tiene un IRAIS y cada región, dependiendo de la cantidad de población que tienen 1, 2 o 3 oficinas locales. Estas instancias que son parte del Ministerio de Salud nacen de nuestra política nacional que entra en vigencia en el 2012, si no estoy equivocada con mis fechas, y dentro del Plan Nacional, de Política Nacional, hay un eje específicamente de prevención de suicidio. Costa Rica decide poner prevención de suicidio basado en la comunidad en su plan nacional. Y de ahí nacen estas oficinas que son los entes locales que tienen toda la interlocución con lo que hay a nivel nacional en esa región para ayudar a una persona y los profesionales que están ayudando a una persona que está atravesando una crisis suicida. Tenemos nuestros hospitales públicos que también incluye la primera instancia de intervención, que son las clínicas pequeñas. Pues uno puede ir a un hospital público si hay un riesgo de un suicidio eminente, o también uno puede ir al IVAIS, donde también es recibido por profesionales en salud y en salud mental, y ellos pueden ayudar también a ver si se necesita terapia, fármacos, otras cosas.
Y lo otro son las otras instituciones públicas que a partir de esta estructura que se montó para la línea, que es Fuerza Pública, Cruz Roja, el PANI, que es nuestra institución, nuestra instancia de la infancia, y diferentes ONGs. Muy bien, ¿cuál fue el perfil de los profesionales que trabajan en el DAP? Tenían que ser profesionales licenciados en psicología, colegiados en el Colegio de Psicólogos, y también podrían ser estudiantes cursando su maestría en psicología clínica o en salud mental. Como dije antes, originalmente estos profesionales fueron todos voluntarios, más la funcionaria que sí fue aportada por el gobierno. Y después de obtener los fondos del Fondo Mundial, eran 8 profesionales que estaban siendo pagados por sus servicios. Una parte muy importante del trabajo que se hizo para construir el DAP fue las capacitaciones que se dio a este equipo. Y estos son algunos de los temas en lo cual ellos fueron instruidos para poder realizar sus trabajos, que fue psicofármacos, intervención en crisis, atención psicológica, respondedores de emergencias, ansiedad en contexto de COVID-19, manejo de cadáveres, autocuido, duelo y post-intervención sobrevivientes de pérdida de suicidio. Estas estadísticas nos confirman que efectivamente la forma en la cual Costa Rica tomó o decidió crear su línea para la crisis suicida fue muy importante, porque entre el 2020 y el 2022 se atendió en la parte de apoyo psicológico 19.914 incidentes. El 2020, 22 incidentes por día, 2021, 17 por día, 2022, enero-octubre, 23 por día. Cada intervención tenía una duración aproximadamente de 47 minutos y cada caso de riesgo donde se identificaba o ideación suicida o un riesgo muy alto de llevar ese pensamiento a un acto, hubo de 2 a 4 llamadas de seguimiento. Los apoyos del DAP construyó una lista de códigos, y esta lista de códigos permitió que el equipo tuviera muy claro ante qué situación estaban y por ende cuáles eran las herramientas que tenían que empezar a agenciar para atender a esta persona, porque la propuesta no era solamente bajar la ideación o hacer una intervención de primeros auxilios, también era ubicar en la comunidad de esa persona todas las diferentes entidades y recursos locales que habían para la continuación de la resolución de esa crisis. Pues se dividió entre ideación suicida, urgencias mentales, comportamiento suicida y hechos en contra de la verdad, en contra de la vida, perdón. Entendiendo que durante este periodo en emergencias de los hospitales se atendió aproximadamente 11,000 personas y aproximadamente 5,000 personas de esos 11,000 estaban presentando un riesgo de una ideación suicida bastante alta. Y paralelamente, la línea del Hospital de la Salud Mental había atendido 3,000 personas. Pues realmente tuvo un gran impacto en la situación de salud mental de Costa Rica. ¿Cuáles eran las fortalezas de esto? Y ya voy terminando. La atención inmediata para crisis emocionales, todas crisis, y pudiendo identificar exactamente los casos de riesgo de un posible acto sobre la ideación suicida. Optimizamos nuestros recursos públicos. Somos un país pequeño, tenemos muy limitado nuestros recursos. Una cobertura
hasta internacional, porque por medio de 911 se identificaba costarricenses atrapados fuera del país y por WhatsApp se pudo atender a esas personas. Se pudo apoyar otras instancias, otras instituciones como los ILAIS y los IRAIS. Generó insumos, importantes insumos para tomar decisiones a futuro en el tema de salud mental y en todo el proyecto que tenemos a nivel nacional para continuar con la prevención del suicidio. Y también pudimos recopilar información para compartir con otros países pequeños latinoamericanos como Costa Rica, como vamos a hacer al final de año con el municipio de Quito, de Ecuador. Y por último, recibimos varios reconocimientos, uno internacional, mucho reconocimiento a nivel nacional por el trabajo que se realizó durante este periodo. Pues muchísimas gracias y antes de cerrar, nada más quisiera decirle que yo vengo hoy a presentar esto en nombre de todos los colegas que hicieron este trabajo tan valioso para Costa Rica. Y realmente estamos con mucho deseo que ojalá podamos otra vez encontrar fondos para reabrir nuestra línea que hizo tanto bien para nuestra población. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Doctora Seward. Thank you so much. I'll switch back to English, although feel free to answer in whatever language Muchas you like. gracias, doctora Seward. Sé que hablamos de todo. Creo que todos aquí estamos esperando que puedan recuperar los fondos para poder retomar su trabajo. Quizás podemos hacerle la primera pregunta a usted porque está relacionada con esto. Tenemos muchísimas preguntas hoy. Una de las preguntas claves es cómo gestionar los recursos. Si ustedes, por ejemplo, son una población pequeña o son una isla y comienzan una línea de ayuda desde cero, ¿qué consejo para hacer esto efectivo? Elizabeth, si quieres responder primero. Voy a mantenerme en inglés para no entrar en el Spanglish. Creo que parte de nuestro éxito fue que se construyó dentro del sistema del 911, porque nosotros ya habíamos hecho otros intentos para crear este sistema, pero requiere muchísimos fondos lograrlos. Entonces, en países pequeños como nosotros, no tenemos todos esos fondos, con lo cual una idea brillante fue hacerlo de esta forma y apareció debido a la pandemia. Y de verdad creo que si no hubiésemos tenido la pandemia no se nos hubiera ocurrido. Entonces, realmente recomiendo a otros países que piensen hacer lo mismo, porque si ya tienen un sistema establecido y funcionando, no tenemos que poner dinero en hacer la comunicación de que tenemos otra línea, de que llamen a este número. Entonces, la gente ya automáticamente piensa en el 911. Además, es un servicio gratuito porque en nuestro país, que es un país muy montañoso, tenemos regiones y a pesar de que tenemos comunicación satelital, un día de lluvia, un día de tormenta, no podemos llamar desde nuestros teléfonos celulares o de nuestra línea fija, pero el 911 siempre está ahí. Entonces, esa sería mi recomendación. Creo que fue lo que nos permitió a nosotros hacerlo y qué es lo que hizo a nuestro éxito. Y que una línea del hospital psiquiátrico y con lo que hicimos con the Registry of Psychologists, registro de psicólogos, pero no lo pudimos sostener en el tiempo. Richard o Alison, ¿quieren agregar algo? Me gustaría mencionar que a pesar de que ahora tenemos buenos recursos en un país grande como los Estados Unidos, esto no siempre fue así. Entonces, durante muchos años, nuestro sistema se apoyó en el sentido de la misión de nuestros voluntarios que trabajaban en nuestras líneas de apoyo y respondían a las llamadas. Entonces, ahora
la verdad, estoy contento de tener los fondos para poder tener personal en toda la red, porque no estaríamos donde estamos hoy sin la voluntad, la disposición de nuestros voluntarios que respondían a nuestros llamados. Y muchos de nuestros centros tienen mucha experiencia en llamar a los voluntarios, y los voluntarios aún tienen un rol muy importante, pero no tanto como al principio. En Canadá pasó algo parecido. Los voluntarios fueron fundamentales y tratamos de retenerlos porque realmente son muy especiales. Nos mostraron que los resultados con los voluntarios fueron diferentes que con el personal pago, así que eso también es muy interesante de evaluar. Lo único que me pregunto, creo que en Canadá y que en Estados Unidos creo que ocurre lo mismo. En el 911, a pesar de que pueden derivar al 988, es muy delicado porque se debe tener con los temas policíacos, con las comunidades indígenas y con el resto de comunidades, que puede haber temas más delicados que pueden interferir en el medio, porque una cosa es la capacitación para el 911 para que la gente se pueda sentir más segura, ciertos grupos de gente. Nuestros respondedores del 911 se capacitaron. Yo tuve la oportunidad de capacitarlos en el trabajo con llamados con riesgo de suicidio. Entonces, ellos ya tenían capacitación. Lo que queríamos hacer es no sobrecargarlos con eso, sino permitirles que se sigan. A ver, ellos recibían el llamado, enseguida entendían lo que estaba ocurriendo porque ya estaban capacitados, pero también estaban capacitados en cómo derivar ese llamado a una persona que se concentre específicamente en ese aspecto emocional. Entonces, ya teníamos un trabajo por detrás que hicimos previamente, entonces partimos a partir de esa base. Además, nuestra comunidad realmente confía en el 911. Quizás es una diferencia cultural que tenemos nosotros con ustedes. Creo que en nuestro país se llama el 911 por cualquier cosa, a veces por demasiadas cosas, porque tenemos muy pocas líneas de ayuda, porque tenemos tan pocos recursos, tenemos que aprovecharlos al máximo, no es por falta de interés. Si ustedes ven la historia de Costa Rica, nuestras políticas públicas en prevención de suicidio, comenzamos en el 2010 trabajando en la prevención del suicidio. Estuvimos desde el inicio. El problema es que siempre tenemos esta limitación de que nuestros fondos son terriblemente limitados porque somos una población muy pequeña y hay una gran demanda. Dependemos del sistema de salud pública, tenemos educación pública, tenemos salud pública. Entonces, todo ese dinero está en el sistema de salud pública y en el sistema de educación pública. Entonces, a veces las cosas, los fondos se agotan. A quick question for Allison and Gracias. Richard. Is Una 988 pregunta available in rápida any para other Allison y country other than Richard. Canada? ¿El 988 está disponible en otros países que no sean Canadá y los Estados Unidos? No sé qué número utiliza Australia. Hay otros servicios de 3 dígitos o los Países Bajos, en Australia, en Bélgica, pero no sé si es el número 988. Pero para nosotros en Canadá era importante que en Estados Unidos y Canadá tuviéramos el mismo número, el 988, para tener todo uniformidad en América del Norte. Creo que lo que fue útil es que en Estados Unidos y Canadá tengan la misma infraestructura de comunicación, a pesar de que tenemos diferentes autoridades de radiocomunicación. En Inglaterra tienen otro sistema antes del 988, que de hecho lo fuimos a visitar, y es para salud general, aunque hace poco iniciaron un componente de salud mental especial en el Reino Unido, según me enteré, pero
988 como el número. Creo que es solo en Estados Unidos y Canadá. Mucha gente que trabaja en la salud mental pedían que sea el 611, el motivo por el que ello no ocurrió y porque fue finalmente el 988, y creo que fue la mejor opción, fue porque no había ningún código de área 988 en Estados Unidos que hubiese complicado mucho más de intentar, porque quizás teníamos muchas comunidades que ya tenían el 988 como primer, y teníamos que cambiar todo el sistema. Entonces, eso es lo que sé sobre el 988. Qué interesante. Hay algunas preguntas sobre distintos grupos y números de las líneas. No sé si Elizabeth puede comentar algo sobre cómo abordar estas barreras culturales, lingüísticas a la hora de migrantes. Hubo preguntas sobre idiomas. ¿Cómo se abordan estos temas? In the sense that is there En a el different sentido way of de si hay intervening with distintas people maneras de because they're different groups? intervenir con las personas porque pertenezcan a otro No, I don't grupo. think, Bueno, I mean, diría que no. nationwide, A ver, yes, a nivel there are nacional different ways of sí working with hay different. For distintas example, the public maneras universities here, de all of them abordarlo. have La their universidad protocols for pública suicide está prevention. aquí, Their cada work una tiene that sus Nina aquí protocolos estoy with the para Ministry la of prevención del Education, suicidio. which También was estaba la basically línea Aquí solely estoy, geared que to estaba enfocada al high school 100% students a and estudiantes to de school-age secundaria students. y a estudiantes en edad We have a escolar. Women's Health Institute También that would tenemos el also gear to Instituto de women. la But Salud I de la believe that Mujer what we've que tried to atiende a las do mujeres, is pero that we have lo que tried to buscábamos hacer understand, even though es that there are entender differences in que a gender, pesar de que in puede haber age diferencias groups, en cuanto a género, in grupos different ways etarios that we live y our otras lives, maneras de vivir la underneath, vida, when you're talking about por suicide debajo, prevention, a there's la kind of hora a de hablar de commonality la there, no? prevención And it's del being able to suicidio, have hay active puntos en común listening, subyacentes. being Por able to ejemplo, ask the escucha correct activa, questions, poder formular las telling the preguntas person adecuadas, that, that they decirle a la shouldn't feel persona ashamed, not que using no certain tienen por qué words. sentir When, vergüenza, when we no construct all of the cohibirse de things that we utilizar do in ciertas suicide prevention, palabras. as a Cuando construimos nation, todo lo que we have hacemos de tried cara a to la tell prevención del everybody to speak the suicidio, same como language. nación, nuestro And objetivo ha sido then decirle a todo el with mundo that que hablamos base, el that mismo idioma. educational Y a base, partir de then esa you can start base listening educativa, to the es differences posible that empezar a people would escuchar bring in. estas That say, diferencias aportadas I'm a por cada migrant, I don't persona o have health grupo. Por care, ejemplo, I'm soy sick, migrante, no I have tengo acceso a suicidal la thoughts, salud, what estoy do I enfermo, do? Well, tengo let's address, pensamientos first of all, suicidas, the ¿qué suicidal hago? thoughts, Bueno, let's drop abordemos it, primero los and then at pensamientos the same time, suicidas, they have terminemos con for the eso y en whole base of paralelo tenemos esta institutions otra lista where de they know they can instituciones send that person a las once the que se puede suicidal derivar a la ideation is persona down, una vez and que then we estas can ideas deal with how do we suicidas get you to the ya healthcare system, even though you're a migrant. desaparezcan, a pesar de que seas migrante, por ejemplo. Alison or Richard, any other comments? Alison o Richard, ¿algún otro Well, I would comentario? add, so, I mean, one issue is Yo training, agregaría que and the un other is tema really being importante able es to la communicate. And capacitación y el obviously, otro this is es critical poder to comunicar, que por somebody in supuesto their es own clave, language or the language that they are poder most comfortable with. comunicar en un So we've idioma clearly que le done the resulte most in familiar y terms con el que la of persona se Spanish sienta language, cómodo. having that Nosotros hemos available by hecho lo phone, mayor chat, and posible en text. cuanto a habilitar el Going español beyond that para has been las challenging, llamadas, los chats y los mensajes de because while there are texto. numerous other Y languages ya que por spoken in the supuesto hay United muchos States, otros and idiomas que se hablan en los we do Estados have an Unidos interpreter también, service that tenemos un servicio de responds to over intérpretes 200 que responden a más different de languages, which is 200 helpful, idiomas but it's not the diferentes, same as being able que to speak to ayuda somebody mucho, pero no es who lo is mismo to a que crisis poder counselor who hablar is fluent in your language. con The alguien challenge with que that sepa is gestionar crisis y que sepa el having idioma que uno habla también. enough people fluent in that language to be Pero able no to sé, recruit
El desafío es contar con suficiente personal capacitado y que domine tantos idiomas y que sepa de crisis. Bueno, saliendo del binomio inglés-español, se pone difícil la cuestión. Lo que nosotros hemos aprendido y hemos ya interactuado con más de 600 entidades es que cada uno de estos grupos quiere como su propia línea directa, lo cual generaría como una barrera. Y estoy de acuerdo con lo que dijo Elizabeth. Lo que hacemos nosotros es generar confianza y ampliar el acceso a la línea directa para poder llegar a la mayor cantidad de comunidades. Y una vez que hacemos eso, bueno, sí podemos abordar los matices de la intervención, pero hacemos todo este servicio de una manera que respeta la cultura y también lograr que el agente que responde que sea humilde y que tenga como esta sensibilidad cultural. Por supuesto que hay barreras, pero luego también surgirán cifras que nos indiquen estas cuestiones. Bueno, siento que podríamos hablar largo y tendido del tema, pero nos vamos a quedar sin tiempo. Personalmente quisiera agradecer a nuestros ponentes, Alison, Richard y Elizabeth, por este debate tan enriquecedor. Y ahora le voy a ceder la palabra al director del Servicio de Salud Mental y Abuso de Sustancias en la OPS, Renato Oliveira. Adelante. Bueno, gracias a los tres ponentes, Alison Crawford, Elizabeth Seward, Richard McKeown, y también a los colegas que han hecho posible la organización de este webinario y esta serie de webinarios en torno a la prevención del suicidio, organizados conjuntamente por la OPS y la Universidad de Toronto. Ha sido excelente escuchar las experiencias de Canadá, de Estados Unidos y de Costa Rica. De hecho, he ido muy atento al chat. Veo que se ha gestado una conversación muy dinámica con muchas personas de muchos países, varias de las cuales han compartido también cuáles son los números de las líneas directas en sus países. Una gran iniciativa. Antes de concluir, rescatar que hemos podido escuchar experiencias muy interesantes de estos tres países. Lo que me llamó mucho la atención fue la importancia de la evaluación y de las lecciones aprendidas en conjunto que pueden utilizarse para diseñar y mejorar incluso otras líneas de ayuda directa en otros países. Y también recordar que la línea directa no es el único servicio que tiene que estar disponible, sino que es parte de un sistema mucho mayor para asistir en esas situaciones. También hablamos de conexiones importantes y el trabajo conjunto entre las líneas directas y los esfuerzos y programas para la prevención temprana del suicidio en la población. Y también hemos hablado de la manera de sistematizar estos enfoques y abordajes en cada país. Una vez más, muchas gracias. Gracias a todos los colegas que se han unido. En un momento hemos sido 600 personas casi en simultáneo. Así que gracias por compartir estas experiencias. También me gustaría añadir que aquí en la OPS trabajamos muy estrechamente con países y recibimos solicitudes para apoyar a los países en el desarrollo de sus líneas de atención de crisis. No solo los apoyamos, sino que también en oportunidades los conectamos con especialistas en esas áreas. Muchas gracias una vez más y les deseamos una muy buena semana y esperamos verlos en el próximo webinario de esta serie. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Muchas gracias. Thank you. Bye.